Despachado número 44. Expediente letra C, 25.534-2637 del 24, bloque Crear Más Libertad. Proyecto de resolución. El Honorable Consejo Deliberante repudia el proceder de los senadores en su última sesión con la presentación de la asignación de módulos. En tratamiento. Concejal Valiante. Gracias, presidente. Bueno, a raíz de lo acontecido en la última sesión de la Cámara de Senadores, la verdad que notamos una desconexión total entre lo que se ha votado y la ciudadanía en general, ¿no? Cómo está atravesando esta situación que vive el país hoy de extrema vulnerabilidad y que debemos, la ciudadanía en general y especialmente los políticos y nuestros senadores, tomar conciencia del lugar en el que está posicionado o parado nuestro gobierno y las dificultades que tiene para la gente, ¿no? Como para poder vivir y para poder afrontar los gastos. La verdad que notamos, y como para contar un poco lo que sucedió, ¿no? Para que este consejo tome nota, en 50 segundos se ha aumentado la dieta en un proyecto presentado sobre tablas. El aumento de la dieta de los legisladores pasó de 1.700.000 a 4 millones de pesos de bolsillo, la cual también han votado un aguinaldo. La verdad que nos parece desproporcionado y no queríamos dejar pasar esta sesión para manifestar nuestro repudio. Esto no es solamente, no queremos repudiar solamente a los senadores de la oposición, sino también a los senadores de La Libertad Avanza, que si alguno hizo la vista gorda también merece nuestro repudio. Por eso vamos a solicitar al cuerpo el acompañamiento de este proyecto de resolución. Muchas gracias, presidente. Gracias, concejal. Concejal Cáceres. Gracias, señor presidente. Qué complejo, porque la sesión pasada hablaba el concejal propinante de reacomodamiento del Estado y digo, es como medio difícil entender el discurso. Hoy hay una situación de vulnerabilidad, una crisis bárbara, y en la anterior era un reacomodamiento del Estado y repudia. Digo, bueno, en principio entiendo que repudia a la vicepresidenta, o sea, la presidenta del Senado, quien admitió esta situación. No tengo mucho más que decir porque es como desconcertante el cinismo con el que se manejan, la fuerza política en general. Y nada, por ahí hasta anecdótico, pero recordar que aquella persona que odian bastante, que fue la presidenta del Senado en la anterior gestión, la vicepresidenta, ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto también al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quienes congelaron las dietas. O sea, vimos por ahí también que quien acompaña el proyecto es representante de La Libertad Avanza y dice, bueno, me equivoqué. Raro. O no leen lo que firman, es medio raro. Y después que hay definiciones que son administrativas que con los consensos suficientes se pueden realizar, como sucedió en el año 2019 en el marco de una emergencia económica, en el congelamiento de las dietas a los senadores, que no afectaba a los y las trabajadoras del Senado, que tuvo continuidad en el contexto de crisis sanitaria o de emergencia sanitaria durante la pandemia hasta el año 2021. La verdad que es extraño. Repudian a su propia fuerza, al resto también, eso queda claro, pero no sé, es desconcertante. O reacomodan el Estado o vivimos una crisis, quieren a la educación pública, pero recortan
recursos. La verdad que es insólito por ahí el cambio de las opiniones, pero bueno, cada espacio tiene por supuesto, y en el marco de la democracia, la libertad de presentar los proyectos que consideren. Nada más que agregar por ahora. Gracias, concejal. Concejal 10. Gracias, señor presidente. Decir varias cosas respecto a esta cuestión. Y la primera que creo que se impone es que nadie puede aplaudir la actitud que tuvieron los senadores de la Nación en una discusión o en una decisión que tomaron, que luego podemos incluso profundizar la discusión de fondo, en un contexto de crisis económica y donde hay un brutal ajuste que están pagando los más vulnerables en la sociedad argentina. Eso, por supuesto, como bien dijo la concejal Cáceres, nos pone en una situación absolutamente incómoda. Dicho esto, segundo punto, este Consejo Deliberante no está habilitado ni facultado para repudiar una resolución de un cuerpo legislativo de la Nación como es el Senado. De manera tal que nosotros no podemos repudiar las decisiones que tomó el Senado de manera legítima. Por lo tanto, no lo vamos a acompañar tampoco. O sea, no puede hacerse. Nosotros no podemos repudiar una decisión legítima del propio Senado, independientemente de si nos gusta o no nos gusta, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Tercera cuestión que deberá quedar para la discusión futura es el financiamiento de la política, la retribución de los salarios, las dietas, de los que hacemos política, de los que tenemos una función de representación y una responsabilidad mayúscula en esa representación. Y que la banalización de la discusión lo único que hace es justamente deteriorar los cimientos de la democracia. Nadie podría discutir la importancia que tiene el Senado de la Nación y por lo tanto sus miembros, que son elegidos democráticamente por la gente, y que a sus tareas les debe corresponder una remuneración acorde, y que la ciudadanía toda debe evaluar las funciones y las responsabilidades con las que ejercen su cargo y luego claramente poder manifestarse a través del voto popular, castigar o premiar a quienes desempeñan esas funciones. A nosotros nos cabe la misma responsabilidad en nuestro territorio. Lo que también quiero llamar la atención, que tiene algún punto de coincidencia con la discusión anterior sobre la educación pública, es una metodología que al presidente le viene resultando efectiva y que surte efecto, que es poner de un lado, a través de un principio que a mí no me queda tan claro, pero parece sencillo de explicar, que es el principio de revelación a través de algunos dilemas, a los que son buenos y a los que no lo somos, a los probos y a los réprobos. Esto es lo más antidemocrático que podemos concebir en la discusión política. Además, cuando es mentiroso, no hay ninguna discusión de contenido del presidente Milei que sea cierta. Y miente deliberadamente. Lo hace hasta hoy con mucha eficacia y con un resultado que es que la sociedad cansada, hastiada sobre los errores de la política y sobre una dirigencia política que desde la recuperación de la democracia no le ha podido dar respuestas sustanciales a la comunidad, ha encontrado en él una esperanza. Yo a todas esas esperanzas depositadas en el presidente Milei le pongo un signo de interrogación. ¿Por qué? Por sus profundas convicciones antidemocráticas. Porque es imposible poner de un lado a los buenos y poner del lado al otro a los malos y además sostenerse como ejemplo. Porque claro está que el bloque de senadores, de diputados que él conduce, no se equivocó
a pesar de la inexperiencia que viene quedando demostrada de muchos de los que se incorporan a la política y se incorporaron a través de la Libertad Avanza y hoy tienen funciones representativas. Y esto no lo estoy diciendo, no es un menoscabo, pero que esa experiencia sí en algunos casos les ha hecho cometer errores. Otros no son errores. Y además el presidente miente porque cuando sí tiene que discutir de manera interna las remuneraciones de sus colaboradores que no fueron elegidos por la voluntad popular, sino por él, hace movimientos de piezas en cuanto a las categorías de la composición interna de su gabinete para que tengan una remuneración acorde a la responsabilidad y a sus funciones. Entonces, creo que el presidente ha encontrado una metodología eficaz, pero él es un gran hipócrita, un gran mentiroso, una persona que no tiene una mínima dosis de convicción democrática. Y déjeme decirle, señor presidente, que según seguramente la demanda de la opinión pública, el principal problema de la Argentina es económico. Y que creo que si al presidente le va bien en materia económica va a ser con un altísimo costo social. Y aún así, si le va bien, la economía está dictada por la política, por la discusión y el debate en función de la persecución de determinados objetivos que los impone la política. Y que menoscabar el funcionamiento de la política, donde también, como dijimos respecto a la universidad pública, hay que hacer enormes correcciones, hay que dar profundos debates, pero honestos, pero sin el ejercicio de la política, tratando al Congreso de la Nación como nido de ratas, la universidad pública como fuente de adoctrinamiento. Y seguramente, por supuesto, no porque no mira los consejos deliberantes, pero nosotros seríamos seguramente unos inútiles que perdemos el tiempo y que no resolvemos absolutamente nada. Esa es la concepción de mi ley y no es el buen camino, no es, me parece, el tránsito que tenemos que encarar hacia la solución de los problemas que son muchos y muchas veces sí autoinfligidos por la propia política. Pero no es este el camino, señor presidente. Pero para sintetizar luego de estas fundamentaciones respecto a algunas de las consideraciones del presidente Milei, lo que sí le digo es que técnicamente el Consejo Deliberante no está facultado para repudiar una resolución legítima de otro órgano, en este caso del Senado de la Nación. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Concejal Valiante. Presidente, una cosa sola. No vamos a pedir la votación nominal, pero sí, por favor, a los concejales, al momento de levantar la mano, en caso que nos acompañen o no, mínimamente a la altura de la cabeza para que el secretario pueda contar tranquilamente la votación. Gracias, presidente. Gracias, concejal. Concejal 10. Señor presidente, respecto a lo que acaba de decir el concejal Valiante, este Consejo Deliberante tiene 20 miembros y generalmente, independientemente de que en las actas del Consejo Deliberante constan cada una de las votaciones, yo he sido uno de los férreos defensores de que las posiciones en el Consejo Deliberante deben fundamentarse y argumentarse. Respecto a lo que sucedió en el Senado, yo coincido. Creo que la discusión no estuvo, pero esto no lo puedo repudiar en términos institucionales. No puedo coincidir acerca de una opinión respecto de lo que pasó en el Senado de la Nación. Pero tan repudiable como levantar la mano de manera muy tímida para acompañar una cuestión que seguramente incomodaba a todos los senadores, es que haya habido senadores de la Libertad Avanza que en vez de estar sentados en sus bancas se hayan ido a comer algún bocadito con una colega senadora que era la que había llenado su gabinete de parientes y a la que le tuvieron que poner luego un freno. Tan preocupante como el desconocimiento muchas veces del reglamento interno de las propias instituciones que forman parte. Y tan hipócrita como muchos de los senadores que luego, interpelados por la opinión pública, dijeron que ellos no votaron y no estaban de acuerdo. Y en una votación, como bien dijo el concejal Valiante, a mano alzada, si uno se opone debe expresarlo y fundamentarlo. Y no hubo un solo senador, ni de la Libertad Avanza, ni del PRO, ni del radicalismo, ni del peronismo, ni el senador juez,
que expresaron donde tenían que expresar y fundamentaron donde debían fundamentar oposición a la decisión que se estaba tomando en el Senado en ese momento. Por ahora nada más, señor presidente, muchas gracias. Gracias, concejal. Bien, si nadie va a hacer uso de la palabra, vamos a someter el despachado número 44 a la pertinente votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse así manifestarlo. Bueno, no tiene mayorías y no ha habido otra moción al respecto, así que no puede ser aprobado. Despachado 45.